Entré en la oficina esa mañana pensando que todo seguía igual. Javier me sonrió desde su escritorio. Como siempre. Con esa expresión de confianza que había construido durante 20 años. Buenos días. ¿Socio? Dijo. Y yo respondí con un gesto. Porque las palabras se me atrancaban en la garganta desde hacía meses. Pero esa tarde. Al revisar los cuentas de la empresa familiar que habíamos levantado juntos, Construcciones Herrera y Asociados. Un imperio de promociones inmobiliarias en Madrid y Valencia. Encontré el primer hilo suelto. No era un error contable. Era deliberado. Transferencias a cuentas offshore. Contratos inflados con proveedores fantasma. Comisiones que se desviaban directamente a él. Javier. Mi cuñado. El hombre con el que había compartido no solo el negocio sino la familia, mi hermana Elena como puente entre nosotros. Había estado robándome sistemáticamente durante años. Y no solo a mí, a la empresa que mi padre había fundado con sudor en los 80. Cuando España salía de la dictadura y el boom inmobiliario parecía infinito. Has sido un idiota confiado. Me dije esa noche. Solo en el apartamento de Chamartín. Mirando la ciudad desde la terraza. Las luces de Madrid parpadeaban indiferentes. Como siempre. No grité. No lloré. Solo sentí un vacío frío que se instalaba en el pecho. ¿Cuánto había perdido? Millones. Sí. Pero peor, la ilusión de que la lealtad familiar era inquebrantable en este país donde los negocios se tejen con lazos de sangre y favores. Al día siguiente. Javier me llamó para una reunión urgente. Fuimos al restaurante de siempre en la Castellana. Ese con vistas a los rascacielos que nosotros mismos habíamos ayudado a levantar. Habló de expansión. De nuevos proyectos en la Costa del Sol. Yo asentí. Observándolo. Sus ojos evitaban los míos un segundo de más. Sabía que lo sabía. O al menos sospechaba que yo había descubierto algo. Hermano. Dijo al final. Palmeándome la espalda. Contigo hasta el final. Y yo pensé, hasta el final. Sí. Pero no como tú crees. Elena me llamó esa noche. Javier dice que estás raro. ¿Pasa algo en la empresa? Su voz. Tan familiar. Tan ingenua. ¿Sabía ella? Imposible. O quizás sí. En las familias como la nuestra. Las mujeres a menudo miran para otro lado mientras los hombres manejan el dinero sucio. Nada. ¿Elena? Respondí. Solo cansancio. Colgué y me quedé pensando en cómo el silencio había permitido que esto creciera. Mi padre siempre decía, en España. La corrupción no es un delito. Es un hábito. Él había muerto creyendo que nosotros éramos diferentes. Pasaron semanas en las que fingí normalidad. Iba a la oficina. Firmaba papeles. Asistía a reuniones. Pero por las noches. Revisaba documentos. Contraté discretamente a un auditor externo. Un tipo recomendado por un viejo amigo de la universidad. Alguien ajeno al círculo. Los números no mentían, Javier había desviado fondos para su vida paralela, un ático en Marbella. Amantes. Inversiones en paraísos fiscales. Y lo peor, había falsificado mi firma en varios préstamos que ponían en riesgo toda la compañía. Me preguntaba constantemente si valía la pena confrontarlo. ¿Podía demandarlo? Sí. La justicia española es lenta. Pero al final castiga. ¿Pero y la familia? Elena se rompería. Los niños, mis sobrinos, sufrirían. Y la empresa, un escándalo público la hundiría. Los bancos cerrarían el grifo. Los clientes huirían.
En este país, donde la crisis del 2008 aún duele en las entrañas de tantos constructores. Una mancha así es mortal. Una noche. Solo con una botella de Rioja. Me convencí de que el silencio no salvaba a nadie. Javier no pararía. Si lo dejaba, seguiría sangrando la empresa hasta matarla. ¿Y yo? ¿Qué sería entonces? Un hombre traicionado que se traga el veneno y muere por dentro. No. Tenía que actuar. No con violencia, eso es para perdedores. Sino con inteligencia. Observar. Esperar. Usar las mismas reglas del juego que él había roto. Empecé a recopilar pruebas. Copias de emails. Extractos bancarios. Grabaciones de conversaciones inocentes donde soltaba pistas. Todo guardado en un disco duro externo. Escondido en casa. Me sentía sucio haciéndolo. Como si me rebajara a su nivel. ¿Pero acaso había otra opción? En España, la lealtad se paga con traición. Y la confianza con puñaladas. Javier notó mi cambio. Estás distante. Alejandro. Me dijo un día en el ascensor. ¿Problemas con Marta? Mentí. Dije que sí. Que el matrimonio iba mal. El río. Comprensivo. Las mujeres. Siempre complicando. Y yo pensé, tú sí que complicas. Cabrón. Elena organizó una cena familiar. Allí estábamos los tres. Con los niños corriendo. Javier brindó por la familia unida. Yo levanté la copa. Mirándolo fijamente. En ese momento, decidí, no habría confrontación directa aún. Lo dejaría creer que todo estaba bien. Lo observaría caer en su propia trampa. Pero dentro de mí, algo se estaba rompiendo. El hombre que confiaba ciegamente ya no existía. En su lugar, crecía uno frío. Calculador. ¿Era esto venganza? Aún no. Solo supervivencia. Pero sabía que pronto cruzaría la línea. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención. Javier seguía con sus maniobras. Creyéndose intocable. Yo. Mientras. Construía mi red. Contacté con un abogado especializado en delitos económicos. Un tipo de Barcelona que había llevado casos similares contra políticos corruptos. Esto es grave. Me dijo al ver las pruebas. Podemos denunciar anónimamente. Presionar desde las sombras. Asentí. No quería un juicio público aún, eso destruiría todo demasiado pronto. En la oficina. Fingí alianzas. Propuse nuevos proyectos. Sabiendo que él mordería el anzuelo para desviar más fondos. Gran idea. Alejandro. Decía. Entusiasmado. Y yo anotaba mentalmente cada paso. Me dolía la hipocresía. Pero más dolía recordar cómo habíamos empezado, dos jóvenes ambiciosos. Él casado con mi hermana. Yo soltero entonces. Levantando la empresa sobre las ruinas del franquismo tardío. España cambiaba. Decíamos. Y nosotros con ella. Qué ilusos. Elena empezó a notar tensiones. Javier dice que estás obsesionado con los números. Reí amargamente. Es mi trabajo. ¿Elena? Pero en mi interior. La duda crecía, ¿sabía ella algo? Una vez la sorprendí mirando facturas con él. En casa. Sus ojos evitaron los míos. Quizá no detalles. Pero sí el olor a podrido. Una crisis personal me golpeó entonces. Marta. Mi mujer desde hacía 15 años.
Anunció que quería separarse. ¿Estás ausente? Alejandro. Siempre pensando en el trabajo. Tenía razón. La traición de Javier me había consumido, convirtiéndome en un fantasma en mi propia vida. Esa noche, solo, pensé en rendirme. Denunciar todo y dejar que la justicia siga su curso. Pero no. Javier saldría con una multa. Quizá cárcel corta. Y la empresa quebrada. No era suficiente. Decidí escalar. Contacté discretamente con un periodista del país. Uno conocido por destapar escándalos. Le filtré datos anónimos sobre irregularidades en constructoras madrileñas. No mencioné nombres aún. Solo pistas. El artículo salió semanas después, sombras en el boom inmobiliario residual. Javier lo leyó nervioso. Paranoia de la prensa. Dijo. Pero yo vi el miedo en sus ojos. El precio emocional era alto. Dormía poco. Bebía más. Me miraba al espejo y veía un extraño, ojeras profundas. Expresión dura. ¿Quién era este hombre que manipulaba desde las sombras? El Alejandro de antes habría confrontado directamente. Confiado en la honra familiar. Pero la honra, en España, es un lujo que los traidores no respetan. Javier contraatacó sutilmente. Empezó a marginarme en decisiones. Aliándose con socios menores. Para aligerarte carga. Dijo. Mentira. Quería control total antes de que yo actuara. Pero yo tenía copias de todo. ¿Y ahora? Aliados inesperados, el auditor me presentó a un inspector de Hacienda. Cansado de corrupción en el sector. Una noche. En una cena de negocios. Javier bebió de más y soltó, en este país. Quien no come del plato. Muere de hambre. Reí con los demás. Pero dentro ardía. Esa frase resumía todo, la normalización de la corrupción. Heredada de generaciones. Elena me confrontó finalmente. Javier dice que desconfías de él. Por Dios. Alejandro. Es familia. Lágrimas en sus ojos. Dudé. Por un momento. Quise contarle todo. ¿Pero y si lo defendía? ¿Y si era cómplice pasiva? Confía en mí. Dije solo. Ella se fue dolida. Esa noche. El vacío se hizo abismo. Perdí a mi hermana por esto. Pero no podía parar. La venganza ya no era opción, era necesidad. Javier había destruido la confianza, yo destruiría su mundo. Pieza a pieza. El punto de no retorno llegó con una auditoría interna que Javier impulsó. Creyendo controlarla. Pero yo había preparado el terreno, documentos alterados sutilmente para que las irregularidades salieran a flote. El auditor externo. Mi aliado. Presentó un informe preliminar devastador. Javier palideció al leerlo. Errores administrativos. Minimizó en la reunión. Yo observé su pánico creciente. Llamadas frenéticas. Reuniones secretas. Intentó culparme a mí. Insinuando que yo había manejado mal ciertas cuentas. Pero las pruebas apuntaban solo a él. Entonces, filtré más al periodista. Un segundo artículo, constructoras madrileñas bajo sospecha de blanqueo. Nombres velados. Pero suficientes para que los bancos se inquietaran. Javier recibió llamadas de acreedores. Tranquilos. Todo bajo control. Decía. Sudando. El coste para mí era inmenso. Marta se fue definitivamente. Llevándose la mitad de mis bienes personales. Has cambiado.
dijo. Tenía razón. El hombre leal se había convertido en un estratega frío, capaz de manipular para destruir. Elena dejó de hablarme. «Estás destruyendo la familia», gritó por teléfono. ¿Familia? Javier la había usado como escudo. Pero el dolor de perderla me corroía. Noches enteras cuestionándome, ¿valía la pena? ¿Era yo mejor que él? Javier intentó negociar. Una cena a solas. Alejandro. Si hay problemas, hablamos como hombres. Sus ojos suplicantes. Por un instante. Dudé. Podía perdonar. Repartir. Salvar algo. Pero recordé las transferencias. Las mentiras. No hay problemas. Javier. Mentí. Todo bien. Escalé, envié anónimamente las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción. El caso se abrió. Inspecciones. Registros. Javier en pánico total. Vendiendo activos para cubrir agujeros. Yo observaba desde lejos. Fingiendo sorpresa. Pero dentro. El vacío crecía. La venganza satisfacía. Pero no llenaba. Me había convertido en lo que odiaba, un manipulador. El caso estalló públicamente. Medios, escándalo en Construcciones Herrera, desfalco millonario. Javier detenido para declarar. Elena devastada. Llamándome traidor. ¿Has matado a tu cuñado? Él intentó contraatacar. Acusándome de falsedades. Pero las pruebas eran irrefutables. Socios abandonaron. Bancos embargaron. Yo declaré como testigo. Mirándolo en el juzgado. Vi miedo real. ¿Por qué? Alejandro. Susurró. No respondí. La empresa se hundió. Despidos masivos. Ruina. Culpa mía también. Empleados que conocían desde jóvenes. En la calle. Elena se divorció de él. Pero me odiaba más a mí. Prefería ignorar sus fallos a verte destruirnos. Solo en el apartamento vacío. ¿Bebía? La venganza había funcionado, Javier enfrentaba años de cárcel. Pero yo, sin familia. Sin empresa. Sin el hombre que fui. ¿Había justicia? ¿O solo destrucción mutua? El juicio fue un circo mediático. Javier. Defendido por abogados caros. Pintado como víctima de envidias familiares. Yo. El denunciante. Expuesto como el vengador implacable. Testifiqué con frialdad. Detallando cada transferencia. Él me miró con odio puro. Eres peor que yo. Dijo en un receso. Condena, 8 años por malversación. Blanqueo. Elena no asistió al veredicto. Los niños. Confundidos. Alejados. La empresa liquidada. Yo salvé algo personal. Pero el imperio familiar. Polvo. ¿Noches de insomnio? ¿Había merecido? Javier corrupto. Sí. Pero yo. Al manipular. ¿Diferente? Amigos antiguos evitaban. Has sido cruel. ¿Decían? Quizás sí. Pero en el fondo. Una satisfacción amarga, el silencio no salvó. Pero la acción castigó. ¿O me castigó a mí? Javier en prisión. Elena emigró con los niños a Argentina. Cortando todo lazo. Yo. Solo en Madrid. Vendí lo poco que quedaba. Caminando por la Castellana. Veía rascacielos que ayudé a construir.
ahora ajenos. La venganza completa, el destruido. Como quiso destruirme. Pero miro mis manos, manchadas. El hombre confiado muerto. Reemplazado por un vacío calculador. En España, la corrupción sigue. En otros nombres. ¿Valió la pena salvar la honra a costa del alma? O quizá. En este juego. Nadie gana. Soy yo el verdadero traidor. ¿De mí mismo?